Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, mismo que es posible gracias a la colaboración del Canal 28. El día de hoy compartiremos un caso que deriva de un homicidio culposo en donde pierden la vida dos hermanos y queda vivo el amigo que iba manejando. También, como es costumbre, tendremos la presencia de un especialista en la materia que nos compartirá desde su experiencia los beneficios de la mediación penal al abordar este tipo de situaciones tan dolorosas. Quédate con nosotros, estás en tu programa En Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Acompáñenos a ver cómo una madre de familia nos comparte la dolorosa experiencia que ha pasado al perder a sus dos hijos en un incidente vial. Veamos la siguiente historia. Muchísimas gracias por aceptar acudir y comentarnos el testimonio de la situación que usted vivió, que sabemos que fue sumamente difícil. ¿Nos podría comentar qué fue lo que pasó? Bueno, mire, ellos venían de vacaciones, habían ido de vacaciones, se fueron nomás 3 días, que los 2-3 días eran. Andaban con una prima y el novio de la prima. Lo único que sabemos nosotros es que mi hijo traía el carro de donde venía. Y este niño, Guadalupe, le dice, dame el carro porque yo vengo ya muy aburrido, muy cansado. Sí, ahorita te lo doy. Lo único que sabemos es eso, ¿verdad? Que ellos venían, no sabemos si fue un tráiler, no sabemos qué motivo se orió a que tuvieran esa volcadura tan fuerte, ¿verdad? Y pues ahí falleció mi hijo y mi otro hijo quedó muy grave. Y fue como hemos llegado a todo esto, ¿verdad? De que estuvo primero internado en la 21, después en la 6. Me lo dieron de alta, ya le digo, como a los 5 días de que me lo dieron de alta se volvió a poner malito. Me lo traje, lo internaron y a las horas pues falleció mi otro hijo. Y fue cuando dijeron ahí que tenía que estar yo hasta que no se diera todo como si hubiera sido el accidente. Porque había muerto por secuelas del accidente. Y estuvimos hasta las 8 de la noche, él murió como a las 4:20 y estuvimos hasta las 8 más o menos, hasta que fueron todos, perito y todos, la ministerial y todos, hasta que fueron ya. Me dijeron, tiene que presentarse otro día a reconocer el cuerpo al universitario. Y sí, me fui y allá estuvimos y una licenciada pues ya me mandó al C4 y sí, ya fuimos y todo y ella me explicó todo, ¿verdad? Que tenía que seguir esto y dijo, es que ustedes de primero habíamos desistido que no, pues no, ¿verdad? Eran amigos, eran conocidos, andaban, fue un accidente. O sea, nosotros nunca en ningún momento culpamos a este muchacho, ¿verdad? Fue un accidente como le pasó a él, le pudo pasar a uno de mis hijos. Pero ya me dice una de las licenciadas de acá, del universitario, me dice, es que usted no es que sea ni interesada, ni mucho menos, dice. Lo que pasa es que fueron 2 vidas. Y aparte de este muchacho, dice, usted estuvo, o sea, haciendo muchos gastos, porque todos pues, nos pidieron que colchón inflable, todo lo que, para las llagas. Entonces, dice, todos los gastos que han hecho, pues tiene algo que les remuneren. Y nosotros pues no queríamos muy bien porque, como le digo, eran amigos desde niños fueron amigos. Quieran o no, ¿verdad? El caso tiene que seguir, por ley. Fuimos a la audiencia, el juez nos preguntaba que cuánto íbamos a pedir. Pues nosotros no, dijimos lo que la ley establezca, nosotros no estamos de que queremos tanto, no. Y ellos ya nos orientaron de que viniéramos con el licenciado Fabio, para que él nos explicara y nos pusiera, para que las dos partes se pusieran de acuerdo. Y sí, o sea, aquí nos trató muy bien el licenciado, nos explicó, volvimos a ir con la licenciada. ¿La Ministerio Público? ¿O la fiscal? Sí, la fiscal. Y ella, igual que todos nos han tratado excelentes, o sea, nos han explicado, nos han dicho, ¿verdad? Ya ella nos orientó, como que Dios nos puso todo bien ahí.
Y habló él con nosotros, ya nos explicó lo que estaba dispuesto a ofrecernos, ¿verdad? Y ya le comenté a la licenciada, pues es esto, dijo, si ustedes están de acuerdo, ahí que está bien. Y fue lo que vinimos con el licenciado Páez y él nos dijo que él hizo lo del acuerdo y ya fue. El muchacho que iba manejando fue el que se hizo responsable Sí. de los gastos que originaron. ¿Y Exacto. cómo fue ese proceso cuando lo vio? ¿Había tenido oportunidades de platicar antes con él? Mire, yo verdaderamente platicar así abiertamente con él, no. Así lo saludábamos, o sea, como siempre que llegaba, ¿cómo está doña Gilio? Pero que yo, o sea, hablar abiertamente con él, no. Nunca nos dijeron ni cómo pasó el accidente, nada. O sea, nosotros estábamos en blanco, o sea, no. Y todavía hasta la fecha yo no sé ni cómo pasó. Y no quiero preguntar porque para mí es muy duro, le digo, ya no voy a resolver nada. Ya mis hijos no los tengo, le digo, no voy a revivirlos, ya. Por eso ya, también para evitar pues tanta vuelta para allí y para acá, digo mi esposo ya, que quede lo que él pueda dar y ya. Si está de acuerdo a la ley. Y fue lo que hicimos, ¿verdad? Y sí hemos hablado con él, pero como digo, nomás saludarlo. A mí se me hace muy duro hasta verlo, porque como eran muy amigos, siempre andaban juntos. Si aquí, como mi hijo trabajaba aquí, cada semana se ponían de acuerdo un día y se venían para acá donde vivía mi hijo. Y ahí, pues, que hacían la carne asada, que hacían... Convivían frecuentemente. Convivían frecuentemente. Por eso para mí el verlo es muy duro, porque yo me imagino ver a mi hijo. Y siempre que lo veo se me tiene que salir lágrimas, porque le digo yo, para mí, pues, fue como un hijo también, este muchachito. Y por eso no, pues, yo rencor ni nada no le guardo a él. Para mí, o sea, pues fue un accidente. Lamentablemente mis hijos, los dos se me fueron. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. Que es muy difícil, bueno, perder 2 hijos, ¿verdad? ¿Qué edades tenía? Mi hijo, el más chico, tenía 20 y mi otro hijo tenía 26. Muy jóvenes. Sí. Cuando comentábamos que pues, la ley natural siempre piensa que uno se va primero antes que los hijos, ¿verdad? Sí, eso siempre hemos pensado. Por eso le digo yo a gente, ¿verdad? Así que a veces se enojan, ay, que es. Le digo, no, quiéranlos. Le digo, no hay como quererlos ahorita que los tienen bien, a ellos bien, porque es muy duro no tenerlos ya. Le digo, es muy duro. Y no digo por experiencia, le digo, ves las fotos y quisieras tenerlos, o sea, ahí contigo. Sí, no sé. ¿Y cómo está viviendo ahorita la ausencia? Pues le diré, no le digo que tengo días en que ando muy bien, pero hay días que todo el día estoy, o sea, muy pesado, porque por decir los jueves era cuando mi hijo descansaba y se iba. Le decía, mi hijito, no te vayas en la moto, es muy peligroso. Gracias a Dios nunca le pasó nada. Y oigo una moto, pues sí, en jueves, y digo, se me viene eso a la mente, digo, ahí viene mi hijo. Y reacciono, digo, ay, sí, ya no estás, hijito. O sea, para mí, o sea, nunca se me hace que no vamos a salir de esto, ¿verdad? Pero ahí vamos, le digo, tengo que echarle ganas. Yo tengo otra hija. ¿Y sintió tranquilidad al llegar a un arreglo, por lo que comenta que pues es difícil la pérdida? Comentaba que pues estaba tanto uno de sus hijos que había fallecido y el otro que estaba en el hospital, y el dividirse en querer estar con los dos, ¿verdad? Era difícil. Y aparte la cuestión pues jurídica, el terminar todo esto, pues también lo complica, ¿verdad? A veces es muy, muy complicado el que la situación que hay que arreglar, pues se entienda en todo el sistema lo difícil que está pasando las personas que perdieron a sus seres queridos. Sí, es muy duro.
muy duro, o sea, yo, o sea, le doy gracias a Dios en que ya se solucionó, o sea, supuestamente ya lo del caso ya va casi de salida, porque cada que viene uno es recordarlos más, o sea, los puntos en cómo ellos fallecieron. Sí. O sea, es muy doloroso el acordarte de que este niño pues no hablaba, no se movía. O sea, es muy duro recordar todo eso. Y sí estoy, o sea, digo, si ya se soluciona esto, pues ya estoy en parte, digo, ya mis hijos a lo mejor ya están descansando ya. O sea, ya con esto de que ya no vamos y venimos tan así de que no fueran tantas vueltas, ¿verdad? Exacto, y como sí. dice usted, el venir aquí y le recordaba, ¿verdad? A sus hijos, y lo hacía también el dolor más patente y más fuerte, ¿verdad? Sí. Y que por eso, bueno, pues le agradecemos muchísimo, porque sabemos que es difícil que esté contando esta situación, y más por lo que nos comenta, y que aún así haya aceptado venir y dar su testimonio de lo que sucedió y cómo pudieron llegar a un arreglo. Si tuviera la oportunidad de recomendar o decirles algo a las personas que nos están viendo, ¿qué les diría? Que pues que quieran mucho a sus hijos, que no los, o sea, que sepan orientarlos. Eso es muy bonito, convivir con ellos. Mi esposo siempre me decía, ¿por qué a ti te dicen todo? Digo, porque les pones atención. Desde que llegan y levántate con ellos, siéntate, escúchalos, no los regañes. O sea, ellos tienen un motivo a veces, o sea, para hacer alguna cosa que es indebida, pero es porque no les pones atención. Pónganles atención a sus hijos, ahorita que los tienen en vida. Porque el no tenerlos es muy duro. Y eso es lo que le digo a los padres, pónganles atención a sus hijos. Que les den consejos, se sienten con ellos en la mesa. Es muy bonito convivir con ellos. Y que te tengan esa confianza ellos a ti. Claro. Eso. Pues muchísimas gracias. De nada, licenciada. Estamos para servirles. Gracias. Acabamos de ver lo difícil que es perder a 2 hijos, y más aún cómo se complica el tener que estar involucrado en un proceso penal en donde todo implicaba recordar a sus hijos cuando todavía no había tenido la oportunidad de llevar su duelo. Incluso pudimos escuchar cómo ella expresaba que era muy difícil abordar la situación con la persona responsable del homicidio culposo. Esto debido a que lo consideraba como un hijo, ya que sus hijos convivían con él desde que era pequeño. Vamos a un corte, y cuando regresemos, platicaremos con un especialista en la materia que nos dará su punto de vista. Estás en tu programa En Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Paola Mariana Estrada García, quien es directora del Centro de Justicia Alternativa de Quintana Roo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciada. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio que seguimos nosotros por las redes sociales y por el canal también, que tienes bastante auditorio, y la verdad es que es un orgullo que tú hayas avanzado en este proceso de dar a conocer de manera tan práctica y tan precisa lo que hacemos al interior de los centros de justicia alternativa, que en muchas de las ocasiones es desconocida. Ay, muchísimas gracias. Para la gente que nos está viendo, bueno, el proceso, el centro que tú diriges, pues es el del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y viene a ser pues nuestro homólogo, ¿verdad?, a lo que hacemos dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, lo cual hace muy importante y muy enriquecedor para que la gente sepa que esto, los métodos alternos y las aplicaciones de los mecanismos alternativos para resolver conflictos a través del diálogo y de la plática, donde un facilitador neutral e imparcial nos ayuda a resolver estos conflictos, pues es no únicamente en el Estado de Nuevo León, sino en todos los estados. Platícanos un poco a grandes rasgos, después de haber visto pues este testimonio en materia penal,
¿Cómo se aplica en el estado de Quintana Roo? Muchas gracias. Fíjate que ahorita que te estoy escuchando, la verdad es que nosotros estamos al frente de la parte humana del conflicto, y en este caso el conflicto penal. La historia y la teoría, y en este caso la práctica, nos ha dado cuenta que hemos ya pasado o hemos ya transigido de un proceso penal retributivo, ahora ya uno restaurativo, en donde, como conocíamos en el retributivo, el Estado se sustituía por la víctima y por la comunidad, en donde no tenía ni voz ni voto para poder decir cómo fueron afectados con estas conductas que desafortunadamente fueron víctimas. Y esto pues evidentemente hacía que pues fuera muy, no sé, retórica la parte en la que eran tomadas en cuenta. Y ahora con este sistema, ahora hablamos de cómo es que se ve afectada la víctima, cómo es que puede ser reparada. Hay una responsabilidad tanto de la víctima como del victimario frente al conflicto, porque ellos son los protagonistas de esta situación. Entonces no hay más, no es más factible que evidentemente ellos sean los que decidan la manera en la que quieren ser restaurados y transformadas esta circunstancia de haber sido afectados por el delito. Entonces, la verdad es que me parece bastante oportuno que ahorita, a partir del 2008, con la reforma constitucional, haya tomado cauce la justicia restaurativa. Nosotros tenemos el orgullo de que hace 20 años se gestó la primera ley de justicia alternativa en el país. Surge en 1997, pero hasta 1998 es que surge el primer centro en la ciudad de Chetumal, y posteriormente fuimos creciendo a lo largo de los municipios en el estado. Actualmente contamos con 4 centros de justicia alternativa, el primero ubicado en la ciudad capital, que es la ciudad de Chetumal, el segundo en la ciudad de Cancún, tercero en la ciudad de Cozumel y el último en Playa del Carmen. Pero asimismo tenemos presencia en todo el estado, porque tenemos la gran fortuna de estar dentro de las etapas de los procesos de conflictos que ya están judicializados, es decir, en la etapa de la conciliación nos es derivado el asunto cuando las partes así lo deciden, para que nosotros podamos intervenir y que de una manera muy responsable un facilitador pueda aplicar su conocimiento, sus técnicas, sus habilidades, y de esta manera ser el puente de comunicación que les permita, como ya decía antes, responsabilizarse de todo lo que fue la escalada del conflicto, ¿no? O sea, llegamos a un resultado, ahorita en materia penal, bueno, pues hay una afectación, hay un delito, hay consecuencias que reparar. En materia familiar, bueno, hay familias que evidentemente al ser tratadas bajo este tipo de mecanismos pueden, primero que nada, hacer conscientes qué tipo de patrones se están repitiendo de familias de origen, y que no queremos que se repitan en esta familia nuclear, ¿no? En esta familia que ahora estoy yo decidida a compartir, y que evidentemente pues no dieron un buen resultado, ¿no? Entonces, obviamente la materia civil con estos mecanismos que permiten hacer una negociación asistida, con un proceso equitativo, neutral, imparcial, consensuado, en fin, muchos beneficios y bondades de aplicar esta justicia que ya ahora sabemos está siendo llamada justicia adecuada, o esta justicia que le permite a las partes tener este acercamiento. Creo que la justicia alternativa ya no es correcto esta aceptación, porque pareciera que somos el plan B de las personas, cuando deberíamos de ser la primera oportunidad o la primera instancia a la que debemos de acudir, ¿no? Y efectivamente eso es muy importante, o sea, el cambiar o el crear esa cultura de si tengo un problema, primero me siento a platicar,
a negociar, y en caso de que no nos podamos poner de acuerdo, bueno, pues existe la segunda instancia, que es la que conocemos como normal, ¿verdad? Exacto. La justicia tradicional de acudir ante un juez, Exacto. demandar o denunciar, que bueno, cuando se ha cometido algún delito, pues es importante que se lleve un proceso dentro de una denuncia, una querella. Sin embargo, es importante resaltar que existen las posibilidades de llegar a un arreglo como un acuerdo reparatorio, un plan de reparación del daño o abreviado, ¿verdad? Donde puedan acordar y responsabilizarse de los hechos ocurridos, ¿verdad? O de la comisión del delito sucedido. Claro. ¿Qué ventajas se puede ver a raíz de las experiencias que que has tenido en los procesos penales con las partes? Bueno, primero que nada, la verdad es que hay que tener claro que esto no es una puerta giratoria, o sea, el proceso penal, en este caso, apoyado con la justicia restaurativa, no es una puerta giratoria para que las personas que delinquen o los victimarios tengan un acceso muy fácil a reparar el daño y que el delito se quede impune. La intervención del facilitador siempre va a tener este encargo de que haya una conciencia en el victimario del daño que ocasionó, que haya un arrepentimiento y que definitivamente haya una reparación. Es decir, no se busca el que no se responsabilice de los hechos cometidos, sino al contrario, que se responsabilice y que repare el daño. Así es. Fíjate, en nuestro país, por ahí la última estadística que tuve en mis manos del 2016, se hablaba de que había aproximadamente 379 centros penitenciarios, de los cuales alrededor de 157, es decir, un poquito más de la mitad, tenían sobrepoblación. Entonces, imagínate que dicen los expertos que si 1 de cada 4 delitos se beneficiara por una salida alterna que tiene que ver con la intervención de nosotros, como llegar a acuerdos reparatorios o un procedimiento abreviado, como lo mencionabas, pues evidentemente bajaríamos este índice y tendríamos una sociedad más sana, tendríamos una sociedad que nos permitiera esta responsabilización, pero además esta posibilidad de hacer práctico que no todo es punitivo, o sea que si lo llevamos por esta dimensión de una salida alterna, la gente se beneficia aún más de las consecuencias, en este caso, pues negativas del delito, ¿no? O sea, se le da esta giro de 180 grados o de 360 grados de dar otra dimensión de lo que está Y es que estamos hablando de la reinserción, Así ¿verdad? es. De la reintegración. Así es. Y de hacer patente a la persona que cometió el delito. Bueno, estamos hablando de casos de cuando son dolosos, por ejemplo, que cometieron un delito y que no es, o sea, qué mejor que ver cómo la vergüenza reintegrativa, como viendo el daño que se ha causado o que hemos causado, que ha causado a las personas y el alcance que ha tenido en el impacto en su vida, y que crear conciencia de no volver a hacerlo. Eso yo creo que es la mayor ventaja que pudiera suceder en un proceso restaurativo. Claro, y yo creo que es nuestro objetivo y nuestra finalidad, que evidentemente no solo abordemos la reparación del daño económico, sino que también, primero, antes de pasar al económico, hablemos de la reparación del daño emocional. No, pues con este ejemplo, claro que nos queda claro a todos los que estamos dentro del sistema, bueno, todas las ventajas que vemos, que son los intangibles que no se pueden ver en un papel, ¿verdad? No se pueden plasmar en un acuerdo reparatorio, aún y cuando es importante tener un acuerdo reparatorio donde se sancione se autorice por el juez o por el Ministerio Público, dependiendo en qué etapa se encuentre. Exacto. Estos cambios trascendentales de las personas, pues es un cambio de vida total. Exactamente. Y al final, como dices, te quedas con esa gratitud de que esto verdaderamente tiene otras consecuencias en nuestros usuarios
y que la gente se lleva pues ese plus, ¿no? de recobrar la seguridad y de recobrar, perdón, la confianza primero en la institución, porque se sienten que verdaderamente se hizo justicia, pero además con la seguridad de que esa persona que desafortunadamente en algún momento ocasionó el daño no lo va a volver a hacer. Sí, es como un proceso también de sanación para poder terminar tu duelo, ¿verdad? Cuando has sufrido. Tú bien lo comentabas ahorita, cuando has sufrido un delito, no nada más te privan de algo, o sea, a lo mejor físicamente o materialmente, sino que te privan emocionalmente de tu tranquilidad, de tu seguridad, de ya no quieres volver a pasar por esa calle si te sucedió en ese lugar, o ya no te estacionas en el mismo lugar, cambias de rutas, ¿verdad? Cambias de actividades, dejas de disfrutar cosas para no salir, o sea, es un cambio total. Exactamente. Y bueno, como lo dices, sanas todas estas heridas y poco a poco en ese proceso recobras esa confianza y tratas en la medida de lo posible de que si bien el daño que se ocasionó, algunas de las ocasiones, puede ser bastante difícil de reparar, pero en la medida de lo posible encuentras nuevamente el equilibrio en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, en esa posibilidad de que ahora sí, bueno, ya estoy superando esto que pasó y empiezas otra vez, bueno, pues ya vuelvo a agarrar el carro, ya puedo pasar por la calle sin sentir otra vez esa angustia o ese dolor de haber sufrido una pérdida en cualquier tipo, ¿no? Claro. Pues se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Algo que le quieras compartir a nuestros televidentes para que si tienen algún caso en el que hayan sufrido algún tipo de delito o incluso tengan algún problema que no sea una comisión de un delito, puedan acudir a resolver sus conflictos a través del proceso de mediación. La verdad es que me encanta esa parte. Yo creo que debemos aprender que la justicia sí está en nuestras manos, que sí hay finales felices, que las situaciones adversas por las que a veces atravesamos a lo largo de nuestra vida tienen otra cara y que por lo menos todavía no conozco a alguien que haya salido perjudicado con un proceso de resolución pacífica de conflictos. Estos son, como bien lo dicen los expertos, ¿no? Trajes a la medida de las personas. Y yo creo que simplemente es tomar la decisión de, antes de pensar en un juicio, en un tribunal, en todas estas justicia tradicional, pensemos en los mecanismos adecuados de resolución pacífica de conflictos. La verdad es que yo creo que no se van a arrepentir. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y pues les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles que nos envíen sus sugerencias y comentarios a los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Esto fue En Mis Zapatos.